Importantísima esta palabra, porque como digo, hay cosas importantísimas para la iglesia que con el tiempo se van perdiendo y nos vamos enfocando en otras cosas quizá diferentes de lo que la iglesia está, lo que el Señor pide que nosotros retengamos. Por ejemplo, hermano, tenemos necesidades en la vida, ¿verdad? Tenemos cosas que queremos pedirle al Señor, pero Cristo no vino a la iglesia, al mundo para concedernos las cosas que le pedimos. Él vino para salvarnos del infierno, o sea, Él vino para darnos la vida eterna y que podamos salvar nuestra alma. Eso es lo primero, lo otro ya es secundario. Y Él lo puede hacer y Él lo hace muchas veces, nos ayuda, nos contesta, pero el principal motivo de por qué hemos creído en la palabra, hermano, es porque queremos no ir al infierno, sino queremos ir al cielo, a la presencia del Señor para siempre. Para eso es la iglesia, para eso es el Evangelio, para eso es la palabra de Dios. De ahí, hermano, que también Él nos conteste y nos ayude, es otro tema que a veces el Señor concede cosas y a veces no. Hay que ser maduro para también recibir cuando Dios nos concede alguna cosa y maduros también para cuando Dios dice, no, esto no lo voy a hacer o no es mi voluntad, también comprender esas cosas de parte del Señor. Ahora, otra de las cosas que es importante que la iglesia sepamos y que no nos olvidemos, porque, ¿por qué dije esto? Porque a veces pensando en nuestras necesidades nos olvidamos del principal motivo, que es la salvación del alma. Amén. Y también sucede con el Espíritu Santo. A veces hablamos del Espíritu Santo, a veces hablamos de la obra del Espíritu Santo y nos vamos desenfocando de lo principal, porque la palabra dice que nosotros tenemos que conocer a Dios mediante Jesucristo. Amén. Esa es la tarea de la iglesia y es la tarea de cada creyente, conocer a Dios mediante Jesucristo. Y por eso, hermanos, es importante que nosotros no perdamos de vista, no perdamos el foco, que nosotros tenemos que conocer, amén, al Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, por eso el título que puse son dos cosas. Hoy vamos a pedir a Dios, amén, poder recibir el Espíritu Santo, pero en primer lugar conocer, amén, quién es el Espíritu Santo, amén, que hoy se va a manifestar en nuestro corazón y hoy el Señor va a bendecir grandemente los que crean en su palabra de todo corazón. Amén, hermanos. Bien, entonces, título, número 1, conoce al Espíritu Santo y recibe también el Espíritu Santo. Pero hay que conocerlo, hermano, porque a veces como dije, a veces se recibe, pero no se conoce. Amén. Y es bueno conocer, amén, a quien nos bendice. Sí, es bueno conocer a quien nos bendice. Hoy le voy a dar un texto, una historia más o menos me viene a la mente ahora y bueno, no quiero dejar que se me pase, para que veamos cómo trata Dios con nosotros, cómo Dios quiere que le conozcamos. Amén. Dice la palabra de Dios, si usted lee el libro de Cantar los Cantares, la historia se trata, no es tan difícil de entender ese libro, pero la historia se trata de que Salomón era el rey de reyes y señor de señores, era espléndido con carruajes y carros y caballos y los jinetes que lo acompañaban. Pero dice la historia que él un día quiso ir a ver las viñas, que él quiso investigar cómo estaban sus viñas, cómo la estaban trabajando, cómo la estaban cuidando. Entonces él se vistió de un pastor, ¿sí? Él se sacó su vestimenta real, dejó los caballos, dejó los soldados, dejó todo, se puso una ropa pobre de pastor y comenzó a ver cómo estaban sus viñas. Amén, cómo la estaban trabajando. En una de esas se encuentra una tsunamita, una chica que estaba cuidando ahí una viña, amén. Y entonces Salomón, que era el rey, pero en este caso parecía un pastor común, ahí sucio, sin mucha importancia, y habla con la tsunamita que estaba ahí en ese campo, en esa vid, cuidando ese terreno. Y bueno, se enamora Salomón de esta tsunamita. La tsunamita representa a la iglesia, ¿verdad? Porque ella era morena, ¿sí? El color moreno, el color negro representa el pecado. La iglesia estaba en pecado, pero Cristo igualmente nos redimió. Entonces Salomón conoce a esta morenita, que es la tsunamita, se enamora de ella con todo su corazón, pero no le dice él a ella que él era Salomón, que era el rey, sino que comienzan a tratar y a hablar y a enamorarse y a estar juntos, y él después desaparece, se va porque tiene que volver al palacio y ella no sabe nada. Amén, no sabe qué es él. Y ella comienza a buscarlo, ¿dónde está mi amado? Si usted lee el libro de los Cantares así, comienza a buscar a su amado, ¿dónde está? Que bueno que no lo encuentra. Amén. Y la historia termina en que finalmente Salomón
amén, cuando aparece su amado, amén, resulta que es el rey Salomón, amén, qué sorpresa para la tsunamita, resulta que es su amado, su pastorcito, amén, que ella no sabía quién era, pero resulta que era el rey, amén, de Israel. Así también, hermanos, por eso la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que conocer quién es Jesucristo, amén, porque no le pasa a mucha gente como le pasó a la tsunamita, amén, que ella pensaba que tenía un pastor nomás que conocía y nada más, y no sabía quién era realmente ese pastor. Así también pasa con Jesucristo. Mucha gente le pone a Jesús como, amén, como alguien menor en la fe, como un Dios menor, como un Dios con menos poder, como un Dios que sí quiso venir a morir y el otro Dios no quiso venir a morir por nosotros. Hay mucha confusión en este sentido, pero la idea es, hermano, que nosotros tengamos sabiduría para no estar descuidado en quién es Jesucristo. Amén. Jesucristo para muchos es un profeta, para muchos es un sabio, para muchos es un carpintero, para muchos es, amén, solamente el Hijo de Dios, amén. Pero la idea, hermano, como dice la Biblia, Dios quiere, como la tsunamita no pudo descubrir a tiempo todavía quién era el pastor, Dios quiere que nosotros conozcamos quién es Jesucristo. Conozcamos a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Esa es la idea y por eso hoy quiero hablar de este tema tan importante, hermanos, para que, bíblicamente, obviamente, porque no sirve ninguna conjetura que no sea bíblica. Hay muchas religiones por dando vuelta por ahí, hermanos, y esas religiones hablan de muchas cosas que no están en la Biblia. Y si no está en la Biblia, no debemos creerlo. La única autoridad que nosotros tenemos para la salvación y que es segura es la palabra de Dios. Si dejamos la Biblia a un costado para pensar lo que dijo el pastor fulano, el pastor mengano, el profeta tal, el apóstol tal, eso no es la Biblia, eso no es la palabra de Dios. Lo que importa es lo que dice la Biblia. No interesa, a veces el profeta o el pastor, gracias a Dios, hay pastores que hablan de acuerdo a la Biblia. Por eso Pedro dice, el que habla, hable conforme a las palabras que Dios da. ¿A qué se refiere? A la Biblia. Hablemos de la Biblia, no de lo que cada uno puede pensar aparte. Amén. Entonces, vamos a leer, hermanos, la palabra de Dios que tenemos en la diapositiva, que dice en el nombre de Jesucristo, Juan 14, 15 al 18, dice en el nombre del Señor Jesús. Si me amáis, dijo Jesús a los discípulos, él estuvo ahí con ellos 3 años y medio, viviendo con ellos, compartiendo con ellos, enseñándoles todas las cosas del reino de Dios, pero ese día Jesús iba a ser ya entregado para morir en la cruz del Calvario. Entonces él antes de eso le dice a sus discípulos, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfano, vendré a vosotros. Amén. Del nombre del Señor, inclinamos nuestro rostro, hermanos, y oramos a Dios por esta palabra, para que podamos conocer al Espíritu Santo, para que podamos conocer a Dios conforme a su palabra. Señor, en el nombre de Jesús te pido en este momento tu ayuda, Padre, tu asistencia. Este mensaje, Señor, tú lo trajiste, Señor, ya está en la Biblia desde el principio. Y tú, Señor, lo revelaste en el Nuevo Testamento ya hace 2000 años por medio de los apóstoles, de los profetas, de la Escritura. Señor, pero que con el tiempo, Señor, lamentablemente se han metido pensamientos humanos y filosofías humanas que han, Señor, han torcido la palabra de Dios y mucha gente está confundida ahora por este tema, Señor. Pero tú nos enseñaste y nos dijiste que tenemos que conocerte, Señor Dios mío, por medio de Jesucristo, para que tengamos la verdadera doctrina, la doctrina bíblica, el conocimiento de Dios mediante tu palabra y solamente por tu palabra. Ahora dale sabiduría a los hermanos, dame sabiduría a mí para transmitir lo que tú, Señor, me has inspirado a predicar hoy. A mis hermanos que están aquí presentes, dale sabiduría de lo alto. Y a todo aquel, Señor, que quiera escuchar el mensaje en algún momento, te pedimos que también tú le des sabiduría, revelación, entendimiento y firmeza
en tu palabra. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Un fuerte aplauso al Señor le damos en el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. Bueno, como dijimos, hermanos, me viene bien el ejemplo de Salomón y la tsunamita para explicar acerca de la doble naturaleza de Jesucristo. En este caso, si tomamos el ejemplo bíblico de Cantar de los Cantares de Salomón y la tsunamita, podemos decir que Salomón tenía dos formas de presentarse. Amén. Una, él era lo que realmente era, él era el rey de Israel, el rey más grande de Israel que tuvo en prosperidad, en poder, en sabiduría. Pero por otro lado, él se presentó como un pastor y nadie lo conocía. Y quizás muchos lo despreciaban, muchos pasaba Salomón por un campo y decía, y la gente ni lo miraba, pero era el rey. Él no decía nada porque él estaba en su misión de decir, yo vengo a mirar solamente, vengo a investigar cómo va la viña. Entonces él a nadie le decía, yo soy el rey. Amén. Él lo iba a manifestar en un momento, pero en ese momento no era el momento de manifestar. Entonces quizá haya gente que lo echaba de su campo, al rey de su propio campo lo estaban echando. Hay gente que lo insultaba, ¿qué querés acá? A molestar a mi tierra o a mi campo, quizás le decía a la gente. Y él no decía nada, porque él estaba cubierto como pastor, porque él quería investigar cómo estaba la situación. Pero vemos que Salomón tenía dos formas de presentarse. Una, para la gente visiblemente, como pastor, como un pobre pastor, pero también él se podía presentar, amén, realmente en el palacio como el rey de Israel. Así que, hermanos, ahí Salomón actúa de forma doble. No de naturaleza doble porque él, como rey, como pastor, era un hombre. Pero sí que nos da un indicio de la palabra de cómo se estaba manejando Salomón en el sentido de cómo él se presentaba, como rey o como un pastor pobre, ¿sí? Ahora, hermanos, Jesucristo tenía una doble naturaleza. Amén. Naturaleza nos estamos refiriendo no a la forma de actuar, sino al ser de Jesucristo. Porque nosotros somos naturaleza humana y luego hay naturaleza animal y naturaleza vegetal, y la Biblia dice que hay naturaleza espiritual. Así como acá estamos los seres humanos, hermanos, acá somos de naturaleza humana, en lo invisible hay seres espirituales, seres divinos, seres sin cuerpo, porque son de naturaleza espiritual. Amén. Entonces, Jesucristo tenía doble naturaleza. Y para entender este misterio, porque es un misterio, pero no es un misterio que nadie lo sabe, sino que la Biblia dice que en aquel tiempo era un misterio, pero el misterio se lo reveló Dios a la iglesia y los apóstoles enseñaban para explicar el misterio y que la gente entienda el misterio. Amén. Así que el misterio de Dios, hermanos, no es algo que está oculto para todo el mundo. En aquel tiempo, cuando la Biblia se estaba escribiendo, había un misterio acerca de Dios, pero los apóstoles tuvieron revelación de parte de Dios y comenzaron a explicar el misterio, amén, de la naturaleza, de cómo Dios, amén, vino a este mundo manifestado en la naturaleza humana. Para entender este misterio, hermanos, ¿sí?, tenemos un texto clave que es la llave para descubrir esta gran verdad. Una llave, ¿ve? Cuando una puerta está cerrada, ¿qué hace falta? La llave, o romper toda la puerta. Pero esta puerta no se puede romper, es blindada, es poderosa. Hace falta solamente una llave porque es una puerta de Dios, una puerta para descubrir la verdad de Dios. No se puede romper, hace falta una llave. Amén. ¿Cuál es la llave? Y la llave que le voy a dar es un texto bíblico, amén, no es otra cosa misteriosa. La llave para abrir y para entender la doble naturaleza de Jesucristo es el texto bíblico, amén, para descubrir esta gran verdad para la iglesia y para que la iglesia predique y enseñe y nunca se olvide esta verdad. La encontramos en Isaías capítulo 9, versículo 6, donde acá vamos a explicar, hermano, donde Dios
enseña y explica su doble naturaleza. ¿Por qué? Porque Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. ¿Está hablando de qué? De un ser humano, un bebé, un niño que es nacido. Y a ese niño dice, y el principado sobre su hombro. ¿Qué significa esto? Que va a ser el rey. El principado significa ser rey, es decir, que sobre su hombro él va a ser el rey. Este niño va a ser rey. Y luego, ¿qué dice acerca de este niño? Dice, y se llamará su nombre admirable, consejero. ¿Y qué dice luego? Dios fuerte. Ah, qué tremendo. Resulta que este niño, un niño aparentemente como cualquier otro, es nacido. Este niño va a ser llamado para ser rey, porque él tenía que ser, él era descendiente de David, y por ser descendiente de David tenía derecho a ser el rey. Por eso acá está la profecía. Este niño va a ser el principado sobre su hombro. Y resulta que dice acá que ese niño, aparte de que es un niño, es Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Denos gloria al Señor Jesucristo, porque estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Amén. La Biblia, ¿cuántos dioses dice que hay en el mundo? ¿Cuántos dioses existen, dice la Biblia? La Biblia dice que hay solo uno. Amén. Aunque haya religiones que dicen que hay muchos dioses, en la India o en Asia, dice, hay miles de dioses para algunos, para otros hay más de un dios, 3 o 4, 2 o 7 dioses. Bueno, pero la Biblia dice que es la palabra de Dios, la Biblia dice que hay solamente un Dios. Y si este niño que es nacido, este niño que nos es dado, este niño que va a ser el rey de Israel, resulta que es Dios fuerte, ¿a qué Dios se está refiriendo? Se está refiriendo al único Dios que existe, porque solamente hay un Dios. Ese único Dios es, amén, es nacido como un niño. Por eso estamos hablando de que Jesús tenía doble naturaleza. Él por un lado, amén, por un lado, él tenía la naturaleza humana y por el otro lado tenía naturaleza divina. ¿Por qué? Porque era Dios, ¿sí? Era humano, naturaleza humana, y Dios, y por eso tenía naturaleza divina. La Biblia enseña, hermano, que en su naturaleza humana, Jesucristo es el Hijo, perdón. Cuando la Biblia dice el Hijo, se está refiriendo a Dios en forma humana, en forma visible. Amén. Así que la naturaleza humana de Jesucristo refleja a Dios en su forma humana. No significa, hermanos, el Dios Hijo. ¿Por qué? Porque si decimos Dios Hijo, ya estamos agregando un Dios más. Y la Biblia dice claramente que solamente hay un Dios. No podemos agregar un Dios Hijo porque estamos torciendo la palabra, estamos forzando la palabra, estamos haciendo algo en contra de la palabra de Dios que no tenemos que hacer. No tenemos que inventar palabras, hermano, no tenemos que agregar. La Biblia dice, ojo con el que quita palabras o agrega palabras a la Biblia. No podemos agregar palabras. Entonces, hermano, en la Biblia no dice ni enseña que Jesús es un Dios Hijo. Lo que sí dice la Biblia es que Jesús es hijo de Dios. ¿Por qué? Está hablando del cuerpo humano de Jesús, del ser humano Jesús, porque el Espíritu de Dios, el único Dios, tuvo que engendrar un cuerpo humano, un bebé, en el cual el mismo Dios tuvo que nacer aquí en la tierra. Así que, hermano, en la forma humana de Jesús le llamamos el Hijo de Dios o el Hijo del Hombre, también le llama la Biblia, haciendo referencia a la raza humana. Jesús era totalmente un ser humano, ¿sí? Esta doctrina se enseñaba mucho porque había gente que decía que Jesús era un espíritu, amén, que él aparecía y desaparecía, pero que en realidad él no era un hombre, era solamente un espíritu que se aparecía como un hombre, pero que después se desaparecía. Esa doctrina es una doctrina de los agnósticos, amén, que es una doctrina falsa, que si usted lee el libro de Juan y de Juan, principalmente las cartas de Juan, Juan está en contra de esa doctrina. Por eso dice que Jesucristo vino en carne. ¿Por qué? Porque ellos decían que Jesús no vino en carne, sino que era un espíritu, que se parecía a una persona, pero que no era. Si pensamos eso,
Entonces, si alguien cree que Jesús era solamente un espíritu que se aparecía y se desaparecía, que no era un ser humano, entonces ahí la salvación ya no va. Ya estamos negando la salvación, porque la única forma de que Dios nos pueda rescatar era por medio de un cuerpo humano, porque los humanos somos los pecadores. Los humanos somos los que fallamos. Los humanos somos los que hemos ofendido a Dios. Entonces, Dios tuvo que tomar forma de un humano real, verdadero. Amén, que le dolía, que tenía calor, tenía frío, tenía hambre, tenía sed, sangraba, le dolían los golpes, era tentado también. Amén, era completamente un ser humano. Amén, en una de su naturaleza. Amén. Así que, hermanos, repito, Jesucristo es el Hijo en su naturaleza humana. Y el título de Hijo, o también el título de Cristo, porque Cristo significa ungido, el hombre ungido, el elegido de Dios significa Cristo, amén, el Mesías, el elegido de Dios. Así que el título Cristo también hace referencia a Dios en forma humana. Amén. Pero como dije, el título Hijo, el título Cristo, hace referencia, en primer lugar, a su completa humanidad. Pero en su interior, en su otra naturaleza, está Dios. ¿Cuánto dicen amén? No se olvide el texto que leímos. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. No olvidemos eso. Jesús tenía doble naturaleza. Era hombre completamente, pero también completamente él era el único Dios en su interior de Jesucristo. Amén. Por eso vuelvo a la historia de Salomón. Amén. Jesús en su forma externa, muchos lo criticaron, muchos dijeron es un mentiroso, es un blasfemo, es un ladrón, es un aprovechador, amén, y muchos creyeron en él, amén, muchos lo amaron, así como la tsunamita, amén, pero hay gente que lo rechazó. ¿Por qué? Porque veían la parte externa de Salomón. Así también, hermano, cuando la gente veía a Cristo, veía la parte externa, veía un hombre solamente, un rabino, un maestro, nada más, y no creían quién era realmente Jesucristo. Pero Jesucristo, hermano, era Dios caminando sobre la tierra, Dios enseñando a la gente, amando a la gente, curando a la gente, enseñando su palabra a la gente, pero no era, hermano, nada más y nada menos que el único Dios verdadero. Amén. Así que en su forma externa, amén, era humano Jesús. Cuando hablo de externo estoy hablando, obviamente, de la humanidad. No es que Jesús adentro no tenía nada, ¿se entiende? No estoy hablando que solamente era una cáscara, no, adentro también era humano, tenía los órganos, tenía todo. Jesús porque era un ser completamente humano, porque un ser humano que no tiene órganos no es humano, un ser humano que no tiene alma no es humano, una persona que no tiene espíritu no es humano. Así que Jesús tenía todo, el cuerpo, los órganos, el alma, el espíritu humano que él tenía, que estaba obviamente unido al Espíritu de Dios. Pero Jesús era completamente humano y completamente Dios. Nunca se equivoque y diga Jesús era mitad hombre y mitad Dios, porque si mitad no es completo. Amén. Así que no llega ni a hombre ni a Dios. No se dice así. Yo escuché gente que dijo que Jesús era mitad hombre y mitad. No, Jesús era completamente hombre, no le faltaba nada, y era completamente Dios porque no le falta nada de todo el poder, los atributos y la gloria de Dios en su interior. Solamente que estaba escondido. Cuando usted ve la transfiguración, ¿qué hizo Jesús en el monte de la transfiguración? Fue con los discípulos y se comenzó él comenzó a salir, amén, su forma, su deidad, comenzó a salir hacia afuera y los discípulos vieron la gloria de Jesucristo en ese monte. Jesús comenzó a revelar que él no era un profeta, que él no era un pastor, que no era un maestro, sino que era Dios, amén, en forma humana. Entonces, hermanos, en su interior, como dije, su otra naturaleza está Dios, el único Dios a quien conocemos como el Padre. La Biblia dice al único Dios que hay, hermano, le llama el Padre, ¿sí? Por eso Pablo dijo, nosotros conocemos que hay un Dios, el Padre, ¿sí? ¿A quién se refiere? Al único Dios.
Por eso la Biblia enseña lo siguiente. Vamos a la siguiente diapositiva que encontramos en 2 de Corintios 5, 18, versículo 19. La primera parte dice, para que confirmemos por la palabra que Dios, amén, estaba en Cristo, amén. El tema es que como Dios es invisible, obviamente no se puede ver, pero Dios estaba en Jesús, amén, mostrando acá en el mundo cuando Él nació. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el perdón. ¿Y qué dice el verso 19? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Amén. No dice que Cristo es otro Dios. No dice que el Hijo es otro Dios. No, dice que Dios, el único Dios, estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo por medio de la palabra y por medio de la cruz de Cristo. Segundo, el otro versículo que leemos dice, para que entendamos un poquito más esta revelación, recuerde que Dios quiere que le conozcamos. Amén. Entonces, así como Salomón, hermano, no le decía claramente a la tsunamita que él era el rey, pero quizá le habrá dado señales en algún momento. Amén. Jesús nunca dijo, yo soy Dios. Él no se mostró porque él vino al mundo para ver, amén, para ver la humanidad, para ver cómo la humanidad se conducía, para enseñar, pero sin decir que él era Dios. Él nunca dijo, yo soy Dios. Amén. Pero sí dio a entender para aquellos que quieren averiguarlo. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Si usted lo quiere averiguar, él dejó señales, él dejó cosas para estudiar, para ver, para que pruebas de que él es Dios. Pero él nunca lo dijo directamente. ¿Por qué? Porque él quiere que la gente, Dios quiere que la gente lo busque y quiera conocerlo, no para los curiosos. ¿Sí? Él no dijo directamente para que todo curioso sepa, sino que los que quieren conocerlo lo busquen y aprendan y lo conozcan. Amén. Entonces, hermano, dice Juan 14, 8 al 9, dice que estaban reunidos en la misma mesa la noche que Jesús fue entregado y estaban comiendo ahí el pan y la Santa Cena. Y dice que en un momento Jesús habló de la palabra y hablando del Padre, estaban hablando del Padre, estaban hablando de Dios, porque Jesús hablaba, amén, de Dios como en tercera persona, como si fuese otro. Recuerde, porque Él no dijo nunca directamente yo soy Dios, pero daba a entender eso. Y así también la Biblia lo enseña. Entonces Felipe en un momento, como también Felipe estaba como no dándose cuenta, estaba como la tsunamita que hablaba con el pastor, no sabía que era el rey. Entonces Felipe le dijo, Señor, a Jesús, muéstranos el Padre, o sea, muéstranos a Dios y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros. Gloria a Dios, qué palabra, amén. Ahí Felipe dice, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Y Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Gloria al Señor. Den un aplauso al Señor, hermano, porque Cristo se está revelando aquí. Amén. Se revela Cristo a Felipe, a los discípulos, y también se revela a nosotros, nos da entendimiento de quién es Él. Amén. Recuerde, Jesús está diciendo, en otras palabras, para ver a Dios, acá estoy yo. Esta es la forma visible del mismo Dios que está dentro mío, porque Dios no se puede ver. La única forma visible de Dios es por medio de Jesucristo y la forma permanente de Dios, ¿sí? O sea, Dios ya no va a aparecer, hermanos, en persona fuera de lo que es la revelación de Jesucristo. Amén. Según Colosenses 2, y 3 dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar la riqueza de pleno entendimiento. Padre Cristo, hermano. ¿Por qué dice esto el Señor, hermano? Porque Dios quiere que entendamos. Y no es que es tan fácil de entender. Obviamente, si queremos y amamos al Señor, si decimos, Señor, yo quiero conocerte, Él nos va a dar entendimiento de quién es Él. Pero Él no lo hace a todo el mundo así directamente, por eso dice hasta alcanzar. Hay hermanos que hasta el día de hoy todavía, hermanos, no han comprendido esta parte y para eso está el pastor y los maestros para enseñar, porque la Biblia dice que hay que enseñarnos hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, que todos creamos lo que la Biblia enseña, que todos creamos lo que Dios nos está enseñando. ¿Cuántos lo creen, hermanos?
Entonces, hermano, uno no entiende estas cosas el primer día. Uno llega a la iglesia y quizá, tampoco quizá lo estamos explicando el primer día. Por eso es que hay que tratar de estar siempre en la iglesia, porque algún momento va a llegar una enseñanza muy importante, porque todas son importantes, pero hay cosas que hay que estudiar, y por eso no sea que yo el día que no vengo se habla de eso y después digo, no me enseñaron. No, hay que estar para que siempre tengamos oportunidad de escuchar todo lo que se enseña de la palabra de Dios. Entonces, hermano, dice el apóstol Pablo, hasta alcanzar, tenemos que estar unidos en amor, amén, ayudándonos, porque mientras que estamos unidos, estamos juntos, de a poquito vamos a ir aprendiendo y conociendo, dice la palabra de Dios, toda la riqueza de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Porque para mucha gente eso es un misterio y no saben que Dios el Padre está en Cristo y que Cristo, hermano, es la manifestación del Padre, la manifestación visible del Padre, que es el único Dios. ¿En quién, de quién habla acá? De Cristo. En quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Si vamos conociendo más y más y más y más a Jesús, vamos a ir conociendo que Él es el único Dios verdadero, el único Dios todopoderoso, y que solamente por Cristo tenemos toda la sabiduría que nos hace falta. O sea, ¿qué es lo único que le hace falta al ser humano? Y está completo, tener a Cristo. Si alguien tiene a Cristo, ya está todo ahí. Y el Padre, bueno, el Padre está en Cristo. Amén. Si yo tengo a Cristo, tengo al Padre, porque el Padre está en Cristo. Si yo no tengo a Cristo, yo rechazo a Cristo, obviamente estoy rechazando todo lo que Cristo es. Cristo es el Padre. Si yo no lo pongo a Cristo en un costado, lo pongo a Cristo en segundo lugar, lo pongo a Cristo ahí, no, yo tanto no creo en Cristo, entonces estoy rechazando al que está en Cristo, que es el Padre. Por eso dice el apóstol Juan, el que tiene al Hijo, también tiene al Padre. Obviamente, porque el Hijo es la manifestación humana del único Dios. Dios no es una persona, como dicen los que creen en la Trinidad. La Trinidad, hermano, es una doctrina que no viene de la Iglesia, sino que la Iglesia desde su principio siempre creyó en que Cristo es Dios manifestado en carne. De hecho, no tengo muchas notas para poner, pero de hecho Tomás, cuando se encontró con Jesús, amén, y él lo vio resucitado, Tomás se arrodilló, le dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Cuántos dioses hay? Hay uno solo. Amén. Entonces Jesús es Dios manifestado en carne y Tomás se dio cuenta, creyó, se arrodilló y dijo, Señor mío y Dios mío. Amén. Así que la iglesia, desde Jesucristo hasta los apóstoles, hasta los principios de la iglesia, todos creían que Cristo es Dios manifestado en carne, que solamente hay un Dios que es Jesucristo. El Padre está en Jesús. No decimos como alguna gente dice que nosotros creemos. Dicen, ustedes no creen en el Padre. Sí que creemos, obviamente creemos en el Padre. Creemos que el Padre está en Cristo. Amén. Creemos que el Padre está y creemos en el Espíritu Santo, por supuesto. Allá vamos a explicar por qué. Pero a veces la gente, para hablar mal de la iglesia verdadera, amén, a veces dicen cosas que son falsas en contra de la iglesia o en contra de la verdad. Siempre hay gente que habla en contra de la verdad. Pero nosotros tenemos que siempre creer la verdad y enseñar la verdad. Amén. Entonces, lamentablemente, hermano, hace ya muchos años, desde que comenzó la Iglesia Católica en el año 300 después de Cristo, ahí se comenzó, hermanos, a agregar por filosofía de un teólogo que era filósofo. Él copió la enseñanza de los egipcios, de los babilónicos, que tenían todos tres dioses. Entonces este hombre filósofo que era creyente de la iglesia comenzó a dar la idea de que había tres dioses, cosa que no está en la Biblia, hermano, es totalmente en contra de la Biblia, no hay tres dioses. Pero después, como obviamente es difícil creer en tres dioses porque es antibíblico, los juntaron los tres dioses en un dios, así que hacen un dios compuesto de tres, que finalmente que dice que son uno, y de eso no se puede entender. Amén. Porque si esa creencia dice que son tres personas, entonces ya no es un solo ser, porque son tres. Personas la palabra persona
en la Biblia, en lo que es el sentido de la palabra, significa alguien que tiene sentir, que tiene razonamiento, inteligencia y apariencia, cuerpo. Entonces yo soy persona, la hermana Lucía es persona, el hermano Henry es persona. Tiene razonamiento, inteligencia y tiene un cuerpo visible. Entonces nosotros sí somos una persona, otra persona, cada uno es una persona individual. Y Dios no puede ser tres personas porque si no ya sería, hermano, primero que la Biblia dice que Dios no es persona. Amén. Porque no tiene un cuerpo. Dios no es un ser humano. Y ahora vamos a explicar eso también. Pero el tema, hermano, que esta creencia filosófica de la Trinidad comenzó por un hombre que comenzó a enseñar. Había una discusión entre esta creencia de tres dioses en uno y otro que decía que Dios era uno solo, que era Cristo. Entonces había una pelea ahí entre, no mucha gente, porque la mayoría no entendía nada. Eso es lo que pasaba, la mayoría no sabía, solamente creía en Jesús y nada más. Pero había un grupito de gente que tenía su doctrina de la Trinidad y había otro grupo que tenía la doctrina del único Dios y entre ellos discutían. Pero dice la palabra de Dios que Constantino, que era un emperador romano, como él usaba a los cristianos para extender, qué raro, ¿no? Un gobernante que use gente. Bueno, ahí también ya había alguien que usaba a la gente para extender su reino, y Constantino quería estar tranquilo en su reino, de Roma. Entonces él quería que, estaba a favor de los cristianos, pero él quería que se pongan de acuerdo. No quiero que se peleen porque los quiero juntitos para que me ayuden a mí, en mi imperio, decía Constantino. Entonces, bueno, arreglen ese tema porque quiero que hace falta una enseñanza. A él no le importaba lo que enseñe, pero quería que se defina qué era lo que iban a enseñar. Bueno, finalmente la iglesia, en una confusión por gente que quizá venía con cosas extrañas, finalmente se aprobó por el Papa que creían en la Trinidad. Pero eso fue la Iglesia Católica con su creencia, no fue la Iglesia del Señor. Fue una religión que estableció y Constantino dijo, así que creemos en la Trinidad, 10 puntos. Estamos todos unidos, dijo Constantino. Así que vamos a darle para adelante con esta religión. Y él armó catedrales, iglesias. Entonces la gente oficialmente se creyó en la Trinidad, amén, desde ese tiempo. Y eso sigue en la Iglesia Católica hasta el día de hoy. El tema es que hubo iglesias que eran iglesias que se separaron de la iglesia católica, dijeron, nosotros no compartimos las imágenes y las indulgencias y todas estas cosas que hacen acá, no nos parece que esté bien, no nos parece que no leamos la Biblia para enseñar a la gente, así que ellos se separaron de la iglesia católica. Este se llama Lutero, un sacerdote católico, se separó y formó un nuevo movimiento llamado los luteranos o los que están separados de la Iglesia Católica, y ellos no tenían más santos, ni imágenes, ni dioses, ni rezos, ni nada de eso, pero uno dirá, bueno, se limpiaron de las cosas que no van. No se limpiaron del todo porque se quedaron con la creencia en la Trinidad. Entonces de ahí hay muchas iglesias ahora que se llaman protestantes o evangélicas que siguieron con el dogma de la Trinidad hasta el día de hoy, cosa que no es bíblico. Recuerde, Dios no son tres. No existe la palabra Dios Hijo, tampoco existe la palabra Dios Espíritu. Lo que sí existe en la Biblia es Hijo de Dios, que hace referencia al cuerpo humano de Cristo, y la Biblia también dice Espíritu de Dios, no dice Dios Espíritu, ¿verdad? Eso es bíblico y eso no tiene nada que ver con la doctrina de esta Trinidad que se propagó lamentablemente. Y hay mucha gente que sí, hermano, lo creen de corazón, porque la gente va de corazón a la iglesia y no sabe. Si alguien le da una doctrina que no es bíblica, amén, mucha gente inocentemente de corazón va y bueno, recibe eso. Pero hermano, nosotros estamos para defender la verdad, estamos para enseñar la verdad y con mucho respeto a toda la gente que no lo crea o no lo reciba, nosotros solamente damos textos bíblicos para probar lo que la Biblia está diciendo. Amén. Entonces, convenimos, hermano, que la Trinidad es una doctrina falsa que viene del catolicismo, cuando la iglesia fue formada en el catolicismo. De ahí siguió hasta el día de hoy, amén. Pero todavía también sigue la verdad. Gracias a Dios, la verdad todavía se sigue predicando, aunque hay una iglesia oficial que hace otra cosa diferente. Así que, hermano, dije, Dios no es persona.
¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Persona tiene cuerpo. Una persona tiene cuerpo. Esa es la definición de persona. Tiene cuerpo, tiene cara, tiene rostro. Entonces Dios no es persona, porque Dios es espíritu. Dios es un espíritu. ¿Cuánto dicen amén? Es un espíritu. Así como Él es un Dios, es un espíritu. No son 2, ni 3, ni 7 espíritus. Es uno. Y es un espíritu, obviamente, invisible. ¿Cuánto dicen amén? Y no me crea a mí. Vamos a leer la palabra. Dice, o sea, no creas lo que yo digo solamente. Vamos a comprobar por la palabra. Juan 4:24 dice, ¿qué dice? ¿Dios es persona? No. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Ahora bien, ¿qué dice de Jesucristo? Si Dios es invisible, ¿qué hacemos? No lo podemos ver. Amén. Bueno, pero ¿qué dice la Biblia? Colosenses 1:15 dice, Él, hablando de Jesús, de Cristo, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Amén. Jesús es la imagen, porque Dios es invisible, Jesús se manifestó para que se pueda ver la imagen de Dios. Dios no tiene imagen, ya dije, porque es invisible. Pero para que se pueda ver, entonces se manifestó en forma humana y Jesús es, si alguien quiere ver a Dios, tiene que ver a Jesús. Él es Dios en forma humana. Cuando dice primogénito de toda la creación, hermano, está hablando, hermano, de el primero en poder, el primero que en poder para crear el mundo, obviamente. Cristo, hermano, en la naturaleza de Dios, es el creador de todas las cosas. Amén. Y en su naturaleza humana, Cristo nació hace 2000 años, no nació antes de esto. Jesús no nació antes de que el mundo fuese. Jesús nació hace 2000 años en Belén en forma humana. Ahora ya el nacimiento de Jesús estaba en la mente de Dios, en el plan de Dios. Antes de que el mundo fuese, ya Dios tenía pensado su nacimiento, su forma y su imagen, ¿verdad? ¿Y le parece raro esto? No. Si cualquier ser humano piensa las cosas antes de hacer, ¿verdad? Cuando dice, bueno, voy a hacer una pieza, una habitación, o voy a pintar la habitación del nene, ¿qué hace primero? Primero lo piensa, a ver cómo queda el color, y después lo hace. Así que, hermano, no es nada raro que Dios haya pensado primero. El pensamiento de Dios se llama logos. Es el pensamiento, es la idea. La palabra logos significa el plan. Así que Dios tenía en su mente, tenía el plan de Él mismo venir al mundo, y ella sabía de cómo iba a ser Él, cómo iba a ser su forma, cómo iba a ser su apariencia. Él se había puesto cuándo iban a ser, dónde iban a ser. Dios tiene todo planeado. Padre Cristo, hermano. Denle un aplauso al Señor. Versículo siguiente dice, primera Timoteo 1:17 dice, por tanto, al Rey de los siglos, al inmortal, ¿y qué dice? Al invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Estamos de acuerdo entonces que hay un solo Dios y que ese Dios es espíritu y que ese Dios es invisible? Según la Biblia, y la forma en que Él se hizo visible es en el niño, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. Amén, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, el Dios invisible se hizo visible en el Hijo o en Jesucristo. En su naturaleza doble, es decir, naturaleza humana y naturaleza divina, Jesús por fuera era totalmente hombre, pero por dentro Jesús era totalmente Dios. Dios el Padre, no se olvide, el Padre es el único Dios. Amén. Dios el Padre era Jesús. Y ya leímos cuando Felipe le dijo, muéstranos el Padre, y le dijo, hace tiempo que estoy aquí y no me has conocido. Amén. Entonces, en su naturaleza Jesús era Dios el Padre, el Dios único, el Dios Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué? ¿Y cómo? ¿Dios es el Espíritu Santo? Pero por supuesto. ¿Acaso Dios no es espíritu? ¿Y Dios será que es santo?
Bueno, entonces por definición, Dios es el Espíritu Santo. ¿Por qué Dios hace diferencia a Dios y de nombre cuando dice Dios y Espíritu Santo o Padre? Porque cuando Dios se nombra de una forma, está haciendo referencia a su tarea, a su trabajo. Cuando Dios dice el Padre, está haciendo referencia a Dios, pero en su tarea de crear todas las cosas. Cuando dice Espíritu Santo, se está refiriendo a Él mismo, pero está haciendo referencia a su tarea que hace como Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, o sea, ¿qué hace Dios en su tarea de Espíritu Santo? Lo que hace es iluminar la mente de la gente para que crea en Cristo, obviamente que es Él, es Él mismo, pero para que la gente pueda creer en Cristo. Dios en Espíritu Santo, en su tarea de Espíritu Santo, o sea, cuando ya dijimos, al llamar la Biblia Espíritu Santo, está describiendo su tarea. Cuando dice Padre, cuando Él creó todas las cosas. Cuando dice Hijo, se está refiriendo a su tarea de venir al mundo y morir por nosotros y dar y mostrarse visiblemente a la humanidad. Y cuando dice Espíritu Santo, está hablando de la tarea de Dios de, como dije, de glorificar el nombre de Jesús, de que la gente crea en Jesús, de regenerar el corazón del ser humano, de dar sabiduría a la gente, iluminación para que la gente crea en la palabra de Dios. O sea, el Espíritu Santo hace ese trabajo en la humanidad, paz de Cristo. Pero no es que está hablando de otro Dios diferente, sino que está hablando de su tarea de Dios o su trabajo que está cumpliendo en algún área o en algún momento. Así que, hermanos, ya dijimos entonces, por fuera era hombre Jesús, por dentro era totalmente Dios, Dios el Padre, el único Dios, el Espíritu Santo era Jesús en su interior. Y en su doble naturaleza, Jesús hablaba y actuaba a veces como hombre y otras veces como Dios. Solamente que hay que distinguir eso cuando leemos la Biblia. Amén. Como Jesús era hombre y al mismo tiempo Dios, o sea, Dios hecho hombre, a veces Jesús hablaba como hombre, pero a veces Jesús hablaba como lo que era en su interior, Dios mismo. Entonces cuando uno lee la Biblia tiene que distinguir eso. ¿Cómo está hablando Jesús? ¿Como el Hijo? ¿Está hablando como el Cristo? ¿Está hablando como hombre o está hablando como Dios? Así que usted va a ver eso, hermano, muchas veces en la Biblia. Hay pasajes que él habla como Dios bastante tiempo. Hay a veces que él habla como hombre solamente en la Biblia. Y hay veces que él habla en el mismo pasaje, habla como hombre y como Dios. Un poquito de cada uno. Y acá vamos a leer este texto para explicarlo, hermano, ¿sí? Para que vayamos entendiendo un poquito mejor y ya vamos terminando. Porque ya dije que queremos tenemos que conocer al Espíritu Santo y recibirlo. Amén. Ya estamos conociendo quién es el Espíritu Santo, ¿verdad? A veces uno piensa que es otro por culpa de las religiones, por culpa de las cosas que armó la religión y la filosofía hace mucho. Hay gente que está confundida. A mí hay gente que me ha dicho muchas veces, pastor, que he conocido, yo no sé, a veces me confundo, no sé si tengo que orar al Padre o tengo que orar al Hijo o tengo que orar al Espíritu Santo. Amén. Y ahí yo aproveché para enseñarle estas cosas y hay gente que entendió, ahora sí, ahora entiendo, ahora se me hace más fácil porque no entendía cómo dar gloria al Padre y después gloria al Hijo. Y Dios nos manda que hagamos esas tres cosas por separado. Al hacerlo, al darle gloria a Jesucristo, ya le estamos dando gloria al Espíritu de Jesucristo, que es el Padre, que es el mismo Dios. Amén. Y no hay problema con eso, porque Dios es Cristo manifestado en carne. Y obviamente es el Espíritu Santo, es Cristo, es Jesús, es Dios. Estamos hablando del mismo ser. Acá, hermano, dice, siguiente diapositiva, dice, vamos a explicar algunas cositas para ayudarlo y ustedes después lo leen en la Biblia, los demás pasajes que usted lea, acuérdense siempre de entender esto, cómo Jesús hablaba cuando hablaba. Amén, dice, y yo rogaré al Padre, dice Jesús. ¿Cómo está hablando ahí? Él está hablando como hombre. Y yo rogaré al Padre, y se habla en su carácter de ser humano. Y os dará, porque recuerde, no se pierda el hilo, Él tiene doble naturaleza. Amén. Él habla como hombre o como Dios y actúa como hombre y como Dios. Entonces Él, por momentos, y ya le dije hace un rato, hermano, que Él hizo así para que
no todo el mundo, todo curioso sepa los misterios de Dios, sino que lo conozcan la gente que está con el Señor. Y le doy un texto bíblico que dice eso. Jesús hablaba por parábolas, por parábolas. ¿Qué son parábolas? Historias. Y que la gente no entendía. Entonces los discípulos fueron con Jesús y le dijeron, Señor, ¿por qué le hablas por parábolas a la gente? Como diciendo, Señor, no entienden lo que está diciendo, lo que vos estás diciendo a la gente si vos le hablas historias. Y Jesús le dijo, para que viendo no vean y oyendo no oigan, amén, y no entiendan con el corazón, y yo los sane porque hay una profecía que habla de eso, les hablaré por parábola, dice, porque a ustedes, le dice a los discípulos, a ustedes se les concede conocer los misterios del reino de Dios, pero a ellos no. Fíjese cómo Dios obra. O sea, Dios no dijo, yo voy a manifestarme a todo el mundo, No, dijo, a ustedes les voy a conceder que conozcan, pero a ellos solamente por parábolas. Amén. Ahora, ¿por qué hizo esto el Señor? Porque le reveló a los discípulos que estaban con Él, que vivían con Él, que le respetaban, que querían conocer la verdad, y Jesús le dijo, a usted le concedo, pero a los demás hay muchos curiosos acá. Mucha gente viene acá por el pan y por los peces y porque quieren curarse, pero a ellos no les es concedido. Ahora, a esa multitud que no se le concede, ¿será que Dios le puede también revelar? Sí, si lo empiezan a buscar, si se olvidan un poquito de los panes y los peces, si se olvidan un poquito de los dolores del cuerpo y decir, bueno, Señor, me duele esto, pero yo quiero conocerte más, yo quiero saber más de ti, además de los problemas que yo pueda tener. Entonces el Señor le revela la verdad a la gente. Por eso dije, hermano, que Él habla así en parábolas y en forma humana y divina para que solamente los que le busquen de corazón, Él les dé el entendimiento de quién es Él. Entonces, acá dice, y yo rogaré al Padre. Está hablando ahí en ese momento como hombre. Y os dará otro consolador. ¿Por qué dice eso? Porque hasta ese momento Jesucristo era el consolador de los hermanos que estaban ahí. ¿Por qué? Porque el consolador significa, es la palabra paracletos en griego, que significa uno que te ayuda. Amén. Jesucristo era en ese momento uno que estaba al lado de ellos para ayudarlo, para consolarlo, para enseñarle, para sostenerlo, para estar a su lado. Amén. O sea, entonces tenía un consolador, alguien en quien apoyarse, alguien en quien sentirse seguro. Entonces, hasta ese momento, Jesús en forma humana, Jesucristo en forma humana, era el consolador. Pero Jesús dijo, os dará otro consolador. Amén. Porque hasta ese momento Jesús en cuerpo humano estaba como consolador, como sostén, como ayuda, como compañero. Amén. Y dice, ¿para qué otro consolador? Para que esté con vosotros para siempre. Ese es el punto. ¿Por qué? Porque físicamente, aunque aunque el Espíritu Santo, aunque Dios estaba en Jesús y Jesús estaba ahí como consolador, físicamente no podía estar para siempre con todos sus discípulos porque Él estaba todavía físicamente presente. Entonces Jesús necesitaba morir, ser glorificado para que después Él enviar, amén, otro consolador, pero no está hablando de otra persona, está hablando de su mismo espíritu, pero ya no en forma física como estaba, sino que ahora en forma espiritual. Amén. Pero la tarea ahora de Jesús ahora es consolar, pero espiritualmente. Antes, hermano, estaba físicamente y obviamente que eso es imposible, porque si está físicamente puede estar con 10, 20, 30, 100 mil personas. ¿Y qué pasa con el resto de los discípulos? Amén. ¿Qué pasa con todo lo demás que hemos creído hasta el día de hoy? Por todo el mundo. Si él estaba físicamente, no podía estar con todo el mundo. Pero ahora espiritualmente, como dije, él dice la palabra para que envíe otro consolador, que sería ya no él físicamente, sino él mismo, pero espiritualmente, para que esté con ustedes para siempre. Así que al estar ahora Jesús espiritualmente con nosotros, Él puede estar para siempre en nosotros y con nosotros y en todo lugar del mundo. ¿Cuánto dicen amén, hermano? ¿Y qué dice? ¿Cuál es el consolador que va a pedir Jesús que envíe cuando Él se vaya? Dice el Espíritu de verdad. Amén. ¿Y qué es el Espíritu de verdad? El Espíritu de Dios que ya estaba en ese momento en Jesucristo. Amén.
pero que ahora iba a ser, iba a volver para estar en los discípulos. Dice, y luego dice, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Amén, le dice Jesús. El mundo no ve al Espíritu, al Consolador. No lo ve y no lo conoce, dice. Pero vosotros le conocéis, dice. Y los discípulos habrán dicho, pero ¿cómo? ¿Cómo que nosotros le conocemos? Amén, no nos damos cuenta que lo conocimos al Espíritu. Amén, al Espíritu de verdad. ¿Y qué le dice Jesús? Porque mora con vosotros. Es decir, porque vive con ustedes, le dice el Señor. Porque come con ustedes, porque está al lado de ustedes todos los días hace 3 años y medio y Felipe no te diste cuenta que, amén, ¿dónde está el Padre? Amén. Vive con ustedes, ustedes le conocen al Espíritu porque mora con vosotros. Está hablando el Espíritu Santo, que es Dios, vivía con ellos porque Jesucristo estaba viviendo con ellos. Entonces, por eso le dijo, ustedes conocen ya al Espíritu. Aunque no se dieron cuenta, lo conocen. Y luego dice, y estará en vosotros. Amén. ¿Cuándo? Cuando somos bautizados con el Espíritu Santo. Cuando alguien recibe el Espíritu Santo, cuando alguien es bautizado con el Espíritu Santo, lo que está haciendo es recibir, amén, a Cristo, al Espíritu de Dios, a la presencia de Dios en el corazón. Amén. Como consolador, como paracleto, como el que nos ayuda, el que nos da fuerza. ¿Verdad que el Espíritu Santo nos ayuda? ¿Verdad que el Señor nos ayuda? ¿Verdad que Dios nos da fuerza, que nos levanta, nos anima, nos habla, nos aconseja, nos cuida? ¿Y quién es ese? Es el Señor Jesucristo, pero ahora en su espíritu, como Dios, porque físicamente Él ahora está, amén, dice que la palabra que Él, después de que resucitó, subió al cielo y está sentado en el trono del poder de Dios. Amén. Así que físicamente Jesucristo está sentado en el trono, pero como ella recibió la gloria, fue glorificado, entonces Él puede enviar su espíritu a las personas. Amén. El espíritu de Dios a las personas. Y cuando decimos espíritu de Cristo es lo mismo, porque estamos hablando del mismo Dios, porque el espíritu de Cristo es Dios que estaba en Cristo. Amén. No hay problema en decir espíritu de Cristo. Estamos hablando de la misma persona, siempre, del mismo ser, perdón. Dios no es una persona, sino que es un ser espiritual. Siempre hablamos del mismo ser. Por más que le digamos Dios, por más que le digamos el Padre, por más que le digamos Espíritu Santo, por más que le digamos el Espíritu, amén. Siempre no estamos haciendo diferencia de dioses ni de seres. Estamos hablando siempre, como la Biblia enseña, del mismo ser. Amén. Así que el Espíritu Santo es el mismo ser, es el mismo Jesús. Amén. Pero ahora no en forma física, sino en forma espiritual. Y ya termino con esto, hermano, la última partecita. Dice, fíjese lo que dice Jesús. Acá cómo habla Jesús. Hasta ahora estuvo hablando como hombre. Pero fíjese cómo habla Jesús acá. Dice, no os dejaré huérfano. Amén. ¿Cómo? ¿Tenía hijos Jesús? ¿Alguien buscó en la Biblia que Jesús tiene hijos? Algunos dicen tuvo con María Magdalena, tuvo hijos, dicen algunos herejes. No, Jesús no tuvo hijos físicamente. Entonces, ¿por qué Jesús le dice a ellos, como un padre, le dice, no los voy a dejar huérfanos? ¿Quién dice esa palabra? Un padre. Entonces acá Jesús está hablando como Dios, está hablando como el Padre en este momento y le dice, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y está hablando como Dios. Por eso Jesús, hermanos, tenemos que conocerlo a Jesús. Amén. No hagamos el error que la religión comete de separar a Dios en 3 dioses. No, solamente hay un Dios. Ese Dios es espíritu. Ese Dios es el Espíritu Santo. Ese Dios estaba en Jesucristo. Ese Dios hablaba por la boca de Jesucristo. Amén. Y Jesucristo, como dijimos, a veces Él hablaba como hombre y a veces hablaba como Dios mismo. Y esto es lo que hay que entender de la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros adoramos a Jesucristo, lo estamos adorando a Dios, sencillamente. No hay mucha complicación. Cuando adoramos a Jesucristo, adoramos al Padre. Adoramos a Dios, al Padre, porque está en Cristo. Y cuando Cristo nos habla, amén, nos está hablando el Padre. Amén, porque el Padre está en Jesús. Cuando
Cuando nos toca, hermano, el Espíritu Santo, nos está tocando Jesús. Cuando nos sana el Espíritu Santo, nos está sanando Jesús. Paz de Cristo. Amén. Póngase de pie, hermano, en el nombre del Señor. Y ahora que entendemos, hermano, quién es Jesucristo, ahora que entendemos quién es el Espíritu Santo, a mí me gustaría que ustedes puedan pasar acá al altar y hablarle a Jesús. Amén, decirle, Señor Jesús, ahora conozco que tú eres el Espíritu. Así como la tsunamita un día conoció, dijo, no sabía qué sorpresa, había sido que vos eras el rey y yo pensé que eras otra persona, que eras el pastor, pero eras el rey. Amén. Así también Jesucristo es el mismo Dios, es el mismo Espíritu Santo que está aquí con nosotros, y eso es bíblico, porque la Biblia dice que nosotros adoramos a un solo nombre, exaltamos un solo nombre, predicamos de un solo nombre, esperamos al poseedor de ese nombre que nos venga a buscar, esperamos que Él nos lleve al cielo, esperamos estar con Él para siempre. Entonces esa enseñanza bíblica coincide con la Biblia, con lo que nosotros creemos de corazón. Así que, amados hermanos, les invito a pedirle al Espíritu Santo, a pedirle a Jesús, amén, esta mañana, que los llene de su presencia, que los bendiga, porque Él no nos quiere dejar huérfanos, Él quiere estar con nosotros, amén. Así que le invito a que pase aquí al altar, hermano, y busque la presencia del Señor, y deje que el Señor Jesús lo ministre en esta mañana. Que el Señor Jesús, que es el Espíritu, que es Dios actuando en tu corazón, que es Dios actuando en tu vida. Ahora sabemos cuál es el nombre de Dios. Dios tiene un nombre, Dios se llama Jesús. Dios se llama Jesús, Él tiene un nombre. Y por eso dice la palabra, tenemos que conocerlo más y más. Lamentablemente hay muchas cosas en el mundo, muchas filosofías, muchas mentiras, muchas falsas religiones que quieren confundir a la iglesia para que le quitemos la gloria a Jesús, para que le saquemos la gloria que se merece Jesús. Jesús se merece toda la gloria. Amén. No un poco. No darle menos porque creemos que hay 3 dioses o 2 dioses o más dioses. No, creemos que solamente hay un Dios, amén, y que ese Dios se manifestó en Jesucristo y es Jesucristo, amén, y no podemos separar a Dios de Jesucristo. Nuestro Dios se llama Jesús, nuestro Dios se llama Jesucristo. A Él esperamos y a Él le adoramos y Él nos ayuda y nos bendice y nos fortalece. En el nombre de Jesús, gloria a Dios. Oramos al Señor, hermano, y que Dios te dé cada día más y más firmeza en esta fe que hemos predicado, que hemos enseñado, que la iglesia de Jesús ha enseñado desde el principio, y que nadie nos confunda, hermanos, en lo que hemos creído. Así que en este momento recibamos el Espíritu de Dios, recibamos el Espíritu Santo, recibamos, amén, a Jesús, que su Espíritu quiere llenar tu corazón y Él quiere estar para siempre a tu lado. Él quiere estar para siempre a tu lado y en tu corazón, y Él te quiere dar fuerza. Así que pedile a Jesús, Señor, dame fuerza, porque solamente tú lo puedes hacer. No busques la fuerza en ti, hermano. No te pongas que vos tenés la fuerza, ni el poder, ni nada. Decirle, Señor, yo soy débil. Señor, yo no puedo, yo nada soy, Señor. Yo no puedo hacer nada, Señor. Yo necesito. Sin ti no puedo hacer nada, Padre Santo. Cuando tengo a Cristo lo tengo todo. Cuando tengo a Cristo tengo todo el poder de Dios, la presencia de Dios, la gloria de Dios. Y yo te necesito, Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Hermano, te invito a que le comiences a dar gloria a Dios, glorificar al Señor y llenarte de su presencia. Decirle, Jesús, te necesito, Señor, te necesito, Dios mío, lléname, Señor, lléname. Si hay ataduras en mi vida, te pido que rompas esas ataduras ahora, Padre, en el nombre de Jesucristo. Si hay cadenas en mi vida, rompe esas cadenas por tu Espíritu Santo. Tu Espíritu Santo, Señor, tu presencia, tu gloria, Señor, tiene el poder, Señor, para traer libertad a nuestra vida, porque ahora conocemos la verdad,
Por eso Jesucristo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libre, hermano. No hay otra verdad que te pueda hacer libre que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Dios Todopoderoso, es el Señor Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy el Alfa, yo soy la Omega, yo soy el primero y el último. Aleluya, gloria a Dios, yo soy el Dios Todopoderoso. Dijo el Señor Jesucristo en el libro de Apocalipsis, hermano. Ahí en Apocalipsis Jesús se revela y Él dice, yo soy el Todopoderoso. Aleluya, gloria al Señor. El único Dios a quien tú tienes que alabar, tienes que creer, tienes que adorar. Aleluya, no hay nadie más a quien tú le debas alabanza y adoración, sino más que a Jesucristo. Porque cuando tú le adoras a Jesucristo, adoras al Padre. Cuando tú le adoras a Jesucristo, adoras al Espíritu de Dios, porque es el mismo ser que está en Jesucristo. Y Jesucristo ahora en su Espíritu Santo, Él te da nueva fuerza, Él te da nueva fuerza, Él te liberta.